Sean bendecidos todos mis amados hermanos y hermanas en el Señor en esta preciosa tarde de hoy miércoles. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 4:7 y aparece en un paréntesis, en la versión Reina Valera, en un paréntesis, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Y en esta preciosa tarde solo quiero compartirte estas palabras basadas en esa expresión que hizo el apóstol Pablo y la importancia, siempre la importancia, y más aún en estos tiempos en que estamos viviendo, de caminar tomados de la mano del Espíritu Santo. Es importante, mis amados hermanos, es relevante, es vital, es indispensable caminar con la guianza del Espíritu Santo, con la cobertura del Espíritu Santo en su consejo. Y como bien dijo el apóstol Pablo, porque por fe andamos y no por vista. Es interesante cuando nosotros estudiamos, escudriñamos, analizamos e internalizamos la vida de Jesús a través de los evangelios. Y es interesante, y esto lo registra Mateo, los evangelistas, pero quiero leer exactamente lo que Lucas dice en el capítulo 4, el versículo 1 y el versículo 14. El capítulo 4 de Lucas registra el momento en que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, y estoy citando a Lucas, fue llevado por el Espíritu al desierto, y cuando allí enfrentó lo que conocemos como la tentación o las tentaciones de Jesús, y cómo venció el proceso de su ayuno, de su retiro, el proceso de su preparación ante el ministerio que comenzó a llevar a cabo. Y Lucas registra en el versículo 1 literalmente estas palabras: fue llevado por el Espíritu al desierto. Y él concluye esos eventos que ocurren en el desierto, las tentaciones, las respuestas de Jesús. Él concluye en el versículo 14 diciendo: volvió en el poder del Espíritu. Inicia diciendo: él fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero luego de vivir los procesos que vivió en el desierto, dice, volvió, o sea, regresó a las ciudades, a la impartición, a las manifestaciones poderosas. Dice, volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Si unimos esas dos frases del versículo 1 y del versículo 14, podemos ver como ejemplo la manera en que el Espíritu Santo hoy nos guía en nuestros procesos difíciles que pudiéramos estar enfrentando, pero también nos garantiza que al final del proceso será de mayor crecimiento, afirmación, unción y poder. El Espíritu lo llevó al desierto y el Espíritu lo devolvió del desierto lleno de poder. Entonces, esos dos versículos nos brindan ese interesante encabezado de este capítulo y específicamente de ese evento en el desierto que vivió Jesús. Y nos dice dos cosas: el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos empodera. Y por eso la importancia de caminar junto al Espíritu Santo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Ben Stuart, autor del libro Rest and War, nos comparte en la importancia de nuestra vivencia con el Espíritu Santo y cómo Él nos guía en los procesos de la vida. Y nos da este detalle: cuando Jesús preparó a sus discípulos para la llegada del Espíritu Santo, Él les dijo:
pediré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Siempre. Esas son las palabras que Jesús le dice a sus discípulos. Y esa ayuda, la ayuda del Espíritu Santo, es una combinación. Cuando Él dice, les enviaré a otro consolador, alguien que les va a ayudar, alguien que les va a enseñar, alguien que va a estar con ustedes todo el tiempo. Él los va a ayudar, les recordará todas las cosas. Cuando Él está describiendo al Espíritu Santo. Por lo tanto, esa ayuda, ese paracleto, ese consolador, el Espíritu Santo, esa expresión de esa ayuda es una combinación de caminar junto a. En otras palabras, mientras yo me mantenga caminando junto al Espíritu Santo y Él esté guiando mi vida, tanto me guiará en los procesos de desierto como me empoderará también en medio de esos procesos. Él garantizará que yo pueda salir airosa, que yo pueda salir victoriosa, que yo pueda salir triunfante de estos eventos que tengo que enfrentar en la vida. Porque si algo fue bien claro Jesús, es que no estaríamos exentos a esos eventos, a momentos difíciles, a momentos de angustia, de tristeza. Lo que sí nos garantiza es que estaría con nosotros por medio de su Espíritu, acompañándonos en el día a día y fortaleciéndonos en Él y en el poder de su fuerza. La palabra otro como yo, otro consolador, significa otro de la misma esencia. Sería como Jesús, excepto que el Espíritu Santo siempre, siempre, siempre caminaría y viviría con, entre y en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo nos guía a nosotros en la vida? Número 1, el Espíritu siempre, siempre, siempre será consistente con la palabra. El Espíritu Santo nunca saldrá de los principios de la palabra para guiarte. Podemos usar recursos que complementen nuestra vida cristiana en consejerías, en terapias, en guianzas, en mentorías, coberturas, pero el Espíritu Santo siempre, siempre, aun cuando lleve a cabo su tarea a través de los recursos que el Señor ha dispuesto en nuestro andar cristiano, siempre, siempre la palabra será una realidad latente y permanente en el trabajo del Espíritu Santo con nuestras vidas. Por lo tanto, repito, principio número 1, el Espíritu Santo siempre, siempre será consistente con las Escrituras. Cuando Jesús explicó el papel del Espíritu Santo a los discípulos, le dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo estará ahí para recordarnos la palabra declarada, hablada, enseñada, vivida de Jesús. Su vida misma, sus enseñanzas, sus principios. Por lo tanto, una de las funciones principales del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, igual que en la nuestra, era enseñarle, recordarle las palabras de Jesús. Por eso el Espíritu Santo siempre será consistente con la palabra. Incluso Jesús se refirió al Consolador como el Espíritu de la verdad. Repito, el Espíritu de la verdad. Y dijo, Él los guiará a toda verdad. En el Espíritu, en la vida del Espíritu, en el caminar con el Espíritu, nunca da lugar a la confusión ni a la división. No, Él siempre hablará la verdad y sus palabras verdaderas siempre vienen acompañadas de paz, aún en medio de las pruebas que vivamos.
Aún en medio de los momentos difíciles que vivamos, el Espíritu Santo siempre nos afirmará en la palabra y será consistente con ella. Bien dijo Jesús, Él les guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y es importante que tú sepas esto, porque lamentablemente hay varias personas, porque no voy a decir que todos, pero hay varias personas que se toman la prerrogativa de hablar en nombre de Dios. Hablar en nombre de Dios, asumir postura. Dios me dijo, Dios dijo. Y cuando Dios habla y Dios dice, siempre es consistente con la palabra. Y nunca el resultado es traer conflicto, ni confusión, ni división. Tengamos mucho cuidado con aquellos o aquellas que hablan en nombre de Dios y lo que produce es confusión y división. Damos gracias al Señor por este precioso ministerio de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, que tiene el cuidado de guiar a su pueblo, de guiar estas ovejas siempre en la sana doctrina, con la verdad, con la transparencia del Evangelio, permitiendo que el Espíritu Santo confirme las enseñanzas que siempre van alineadas a la palabra. Y eso nos inspira a seguir adelante, a continuar la batalla, y nos alineamos nosotros, el Centro de Discipulado Mundial en Humacao, al fundamento de la palabra, así como la visión que llevamos con esta hermana iglesia cristiana, el Sendero de la Cruz. Y es importante que cualquiera que hable por ahí asuntos de revelaciones y de lo que Dios dijo o no dijo, sea consistente con la palabra. Entonces, número 2, el Espíritu quiere que conozcamos la mente de Cristo. El Espíritu Santo le interesa que nosotros entendamos cómo opera, cómo funciona la mente de Cristo. Y recuerde que estamos partiendo de la premisa de este año de fe transformadora, donde es importante tomarnos de la mano del Espíritu Santo, porque creo que estamos cruzando un desierto pandémico. Pero en medio de todo esto, cuando esto culmine, cada hijo e hija de Dios que se ha agarrado a la guianza del Espíritu, instruido y afirmado en la palabra, mis amados hermanos y hermanas, saldremos afirmados con mayor madurez y con unción fresca y poder para seguir adelante. Punto número 2, repito, el Espíritu Santo quiere que entendamos, que conozcamos cómo opera la mente de Cristo en sus hijos. El Espíritu de Dios ama la palabra de Dios. Eso ya lo acabamos de explicar y de decir. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, las Escrituras entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Por lo tanto, el Espíritu Santo quiere que entendamos cómo opera la mente de Cristo, y la mente de Cristo opera en la vida de sus hijos en base a la revelación de la palabra. Conociendo la palabra, entendiendo la palabra, afirmándonos en la palabra, es que podemos entender cómo opera la mente de Cristo en nosotros. Vea esto a la luz de lo que te dije inicialmente, cuando Jesús fue llevado al desierto, cómo venció cada dardo que el enemigo, Satanás, el diablo, le lanzó con la palabra. De hecho, él era la palabra encarnada, el verbo de Dios.
pero con ese conocimiento y revelación por la palabra, Jesús pudo vencer. Incluso en Apocalipsis nos dice que aquellos que vencieron, una de las herramientas es la palabra, por la palabra, el testimonio, la sangre. Entonces, mis amados, hay que entender, conocer la palabra de Dios, y quien nos las enseña, no las revela, no las interpreta, es el Espíritu Santo. Y dijo el apóstol Pablo eso al joven pastor Timoteo. Y esas palabras que Pablo le dice a Timoteo van muy alineadas a lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 20 y 21, donde dijo: ninguna profecía de la Escritura proviene de la propia interpretación de alguien. Escuche bien, porque ninguna profecía fue jamás producida por la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu. Por lo tanto, reafirmamos y concluimos: el Espíritu Santo, quien nos guía y nos empodera y nos capacita en los procesos de la vida, siempre será consistente en la palabra. Y número 2, procurará que tú puedas entender cómo opera la mente de Cristo en nosotros a través del entendimiento correcto de la palabra. Si deseas escuchar la voz del Espíritu, si deseas conocer cómo opera la mente de Cristo y recibir su guianza y su consejo, pues comienza a empapar tu mente y tu espíritu con las palabras que Él mismo inspiró y que Él supervisa para que se enseñe de la manera correcta, para que se interprete de la manera correcta, solo por medio del Espíritu Santo. Cuando te sientas con las Escrituras, el Espíritu Santo de Dios está mucho más interesado en que tú las entiendas, porque Él inspiró a los hombres a escribir. Él supervisó la Escritura. Y no solo eso, sino que Él también inspiró. Dice, Dios, siendo inspirado por el Espíritu, le dio la profecía a los hombres. Entonces, el encargado de todo este ensamblaje y el cumplimiento de esa profecía es el Espíritu Santo que está ahí. Por lo tanto, cuando el viento de Dios sople sobre tu vida, mientras llenas tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu entero ser, con los pensamientos de Dios, con el consejo de Dios, con las Escrituras, entonces pon atención, porque ahí es donde nuestras vidas cambian. Una fe transformadora. Entremos en la palabra de Dios, y si queremos conocer al Espíritu, oír al Espíritu, andar en el Espíritu y vivir por el Espíritu, necesitamos estudiar la palabra de Dios y familiarizarnos con lo que Él está diciendo hoy y confirmando a través de la palabra. Solo te dejo estos dos principios. Recuerda, por fe andamos y no por vista. Este desierto lo cruzaremos junto al Espíritu Santo, quien nos guiará, nos aconsejará, nos afirmará y nos continuará guiando y ayudando, mis amados, con nueva unción, con un nuevo aire, con una nueva inspiración y con mayor poder para manifestaciones gloriosas de parte de Dios en este tiempo, y Dios cuenta contigo. Echa tu carga sobre Él, tus ansiedades, tus preocupaciones, y deja que el Espíritu Santo te renueve en esa presencia divina y gloriosa de nuestro Padre Celestial. Señor y Padre Celestial, en esta hora oramos y te damos gracias por tu fidelidad.
Gracias por tu palabra que es lumbrera en nuestro camino. Gracias por la obra realizada a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y gracias por haber dejado con nosotros, en nosotros y entre nosotros tu Santo Espíritu, quien nos guía en los desiertos de la vida y nos devuelve purificados, afirmados, empoderados para seguir adelante ayudando a otros. Sin tu presencia, sin tu guianza no lo lograríamos. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos la palabra. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos esta palabra. Y gracias, Espíritu Santo, porque solo a través de ti y contigo es que podemos entender cómo opera la mente de Cristo, y de esa manera tú gobiernas sobre nuestras vidas desde los pensamientos, estructuras emocionales y todos los asuntos espirituales relacionados con nuestro Padre Celestial. Gracias por ayudarnos en este andar. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas en esta hermosa tarde.